La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología. Ya a las 9:05. Qué alegría encontrarte de vuelta, de aquel lado de la radio, escuchándonos. Siempre es una alegría que se vaya renovando el público de la radio, de esta invención tan histórica y tan linda que una de sus funciones es juntar a la gente, reunirlas, acercarlas. Y justamente Radio UBA tiene, aparte de este objetivo, la capacidad el derecho y la obligación de transmitir lo que se va desarrollando en cada unidad académica, ¿no? En nuestras facultades de esta gran universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, famosa en todo el mundo con sus pros y contras, pero que es una universidad pública a la que queremos, a la que defendemos y a la que intentamos siempre actualizar. Y en este caso, desde las 9 y hasta las 10 de la noche, es el programa de nuestra facultad, que es la Facultad de Psicología de la UBA, pero nos escuchan oyentes de diferentes puntos de Buenos Aires, del conurbano, y a través de internet del mundo, oyentes de la radio, que son algunos colegas nuestros, son psicólogos, y hay mucho curioso dando vuelta por el éter que no tienen por qué ser psicólogos, sino que pertenecen a diferentes carreras. Hay gente que tiene Radio UBA sintonizada en su casa, y bueno, cada hora tenemos un programa distinto. Ustedes saben que el programa de DOSUBA, el programa de medicina, el programa de agronomía, el programa de cada una de las horas tiene un contenido que está en alusión o en relación directa con la unidad académica. En este caso, hasta las 10 de la noche es el mundo de la psicología, ¿no? De la sintonía con la psicología. Así que acompáñanos, ingresa con nosotros, ponete cómodo. Mucha gente ya está en sus casas, otros no tanto, otros están en sus trabajos, manejando los taxis, escuchando música y escuchando a través de los auriculares Radio UBA, y nos da una inmensa alegría acompañarlos, ya casi promediando septiembre. Se acerca el Día del Estudiante, la próxima semana ya, ¿no? Increíble, esperemos que tengamos un buen clima. Bueno, toco madera porque siempre cuando se habla de buen clima llueve, pero bueno, no puedo creer lo rápido que va pasando el año, ¿eh? Así ya estamos en la mitad del segundo cuatrimestre. Muchos de ustedes cursando las materias. Bien, George, que está en los controles, buenas noches. Dolores Prosen, Leandro, también, ¿cómo estás? Otro de nuestros grandes y amigos operadores que nos acompaña. Me llamo Lisandro Cejas y como siempre te convoco a que te quedes de aquel lado, a que te vayas comunicando con nosotros. Es el 5285-5953, es nuestro teléfono. Pero mucha gente nos mandan correos electrónicos, que es a sintoniapsi@hotmail.com, y la gente que nos escucha por internet, a ellos también los saludo, es www.uba.ar/Radio UBA. Y hoy nos acompaña la licenciada Ana María Luzzi. Ella es profesora asociada regular a cargo de la materia Escuela Inglesa, Cátedra Segunda, y también de la práctica clínica psicoanalítica de niños con base comunitaria, y ha venido a charlar con nosotros acerca de diferentes cuestiones. Por ejemplo, antes de saludarla, les cuento que el 30 de septiembre de 8:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde tendrá lugar las octavas jornadas, las séptimas jornadas, gracias Ana, de la cátedra Escuela Inglesa y de la práctica profesional, práctica clínica psicoanalítica de niños con base comunitaria. Nuevas patologías o manifestaciones actuales de la angustia es el nombre de estas séptimas jornadas. Bueno, la voy a presentar. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder conversar con ustedes y con el público respecto de las actividades que vamos a desarrollar. Seguramente. ¿Es la primera vez que venís? Bueno, yo tengo la primera vez que te entrevisto, seguro, pero acá sí, a la radio es la primera vez. A la radio es la primera vez. ¿Y has ido a alguna otra radio alguna vez? No me han pedido algún tipo de producciones de diarios de La Nación o del Clarín, pero no, nunca estuve en una radio. O sea que bueno, cuando te pregunte, ¿fuiste alguna vez a la radio? Vas a decir que sí, y acá. Exactamente. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué alegría! Bueno, el honor es compartido. Ana María Luzzi, de muchísimos años como investigadora y también como profesora. Antes de comenzar a
a pasearnos juntos a través de las prácticas, a través de estas 7ª jornadas, me gustaría preguntarte primero algo acerca de tu vida, no muy íntimo, pero sí la pregunta que les hago a nuestros invitados para luego pasar a la obra de ellos, es cómo es que nace en vos el deseo de dedicarte a la psicología, y dentro del marco de la psicología, dentro de la psicología con orientación inglesa, ¿no? Bueno, el interés por la psicología surge un poco casualmente, porque yo quería ser maestra. Ajá. Y justo cuando iba a entrar en el 4º año hay un cambio de programas y bueno, después para ser maestro había que seguir un ciclo terciario y ahí me lo replanteo. Influyó fuertemente uno de mis hermanos, Carlos Luzzi, que estaba por recibirse de psicólogo. Y bueno, yo veía las cosas que él comentaba en los almuerzos y me interesó fuertemente, y además siempre tuve una vocación muy particular por el trabajo con chicos. Ajá. Así que creo que fue una conjunción de factores, pero después, bueno, me gustó muchísimo. Y el interés por la escuela inglesa creo que surge también del propio análisis, ¿no? Yo creo que a uno lo marca mucho el análisis personal que uno haya podido hacer. Yo comencé un largo tratamiento con un analista que comenzó siendo kleiniano y después de 10 años terminó siendo lacaniano. Ajá. Pero bueno, yo me quedé con la parte más kleiniana. Bueno, qué ductilidad este analista, ¿no? De pasar de un marco teórico a otro, que tienen puntos también de coincidencias y otras de divergencias. Y ¿podrías contarnos, y de paso una pequeña mini clase, Ana María, porque en su momento recordemos que hay varias orientaciones dentro de la perspectiva psicoanalítica, hasta la escuela francesa, específicamente representada por Jacques Lacan, y la escuela inglesa representada por Melanie Klein. Pero ¿podrías contarnos, y de paso me haces recordar a mí algunas cuestiones, cuál es el aporte específico que establece Klein a la lectura del psicoanálisis y arma esta orientación que se llama comúnmente dentro de las materias de la facultad lo que es la escuela inglesa? Bueno, Klein fue básicamente una gran clínica, ¿no? A diferencia de Freud, que tiene un rigor teórico y metodológico muy, muy grande, en Klein siempre la clínica fue soberana. Esta creo que es una característica de todos los pensadores dentro de esta corriente del psicoanálisis, es decir, ella iba construyendo su teoría y la iba rearmando en función de los hallazgos clínicos. Los primeros hallazgos que ella hizo fue descubrir medio inocentemente que había niños que tenían un Edipo precoz. Ella pensaba que en función de la patología habían desarrollado anteriormente su Edipo. Después ella descubre que hay manifestaciones edípicas que anteceden a la formulación freudiana del complejo de Edipo. Y bueno, así como ella siempre se mostraba freudiana o en tanto psicoanalista, pero fue haciendo avances interesantes. No solo descubre una técnica para el análisis de niños que había sido de alguna manera muy limitada por Freud, porque Freud planteaba que los niños eran incapaces de asociar libremente, y ella descubre que probablemente los niños no puedan asociar libremente de manera verbal, pero sí lúdicamente. Y ahí descubre el valor del juego. No obstante, ella decía que no daba de alta hasta que un niño mínimamente no pudiera expresarse también con el lenguaje. Y el otro gran avance que hizo fue a través de su teoría de las posiciones, que inaugura la posibilidad de tratar psicoanalíticamente a los psicóticos. Otra de las límites que había de alguna forma planteado Freud al psicoanálisis, en tanto los psicóticos no podían hacer neurosis de transferencia. Autores de escuela inglesa como Herbert Rosenfeld o Bion Rosenfeld plantea que
los psicóticos hacen psicosis de transferencia. Qué interesante el Y término. que entonces, bueno, hay que trabajar de alguna manera diferente, Bion con su función alfa y trabajar, digamos, estando muy atentos a las manifestaciones de lo que Bion va a decir de la parte psicótica y de la parte no psicótica, que este es otro tema que en general les llama mucho la atención a los estudiantes cuando uno lo enseña, ¿no? Que en todo ser humano, según planteaba Bion, podía coexistir una parte psicótica y una parte no psicótica de la personalidad, por supuesto con predominio de uno sobre otro, que toda persona aparentemente normal ante una situación de estrés o ante una situación límite puede llegar a tener un funcionamiento psicótico y eso no lo convierte en un psicótico. Sí, ¿sabés qué me haces acordar? Perdón Sí, que te interrumpa, Ana, sí. y vamos intercambiando. Sí. Obviamente acá la especialista sos vos, yo solamente soy un preguntador, digamos. Ahí dentro de lo que es el DSM-4, hay lo que se llama trastorno psicótico breve, que es toda justamente este florido... presencias de síntomas del orden de la psicosis, sin hablar de la psicosis estructural, la desrealización, la despersonalización, que son trastornos psicóticos breves de un sujeto que pasa por un accidente de auto o algo que lo desencadena rápidamente, pero que no necesariamente hace que el sujeto esté instalado dentro de la estructuración psicótica específica, pero tiene como una mascarada psicótica, si se quiere, ¿no? Exactamente. Y del mismo modo, Bion planteaba que un paciente, que esto después es retomado por Pichon-Rivière en nuestro medio, que un paciente esquizofrénico no siempre, es decir, que el yo nunca se aparta totalmente de la realidad y que hay breves momentos donde esa persona puede funcionar de un modo no psicótico y que es muy importante desde el punto de vista de la transferencia que el analista lo pueda percibir y pueda, porque son momentos de mucho avance, ¿no? De alguna manera estas ideas influyeron fuertemente en Pichon-Rivière, en nuestro medio, cuando él empieza a trabajar en lo que era el Hospicio de la Merced, actualmente el Borda, y arma toda una revolución porque él ve que, bueno, estas personas que estaban totalmente ensimismadas y aisladas, los domingos estaban con su radito espica escuchando el partido de fútbol, y entonces como conectados, ¿no? Él empieza a organizar partidos de fútbol entre los pacientes, donde también intervenían los médicos, y esto genera realmente una mejora sustancial, bueno, que lamentablemente no pudo ser sostenida, y finalmente él tiene que apartarse, pero bueno, él empieza a trabajar muy fuertemente a partir de estas ideas, ¿no? Contanos, yo no sé. Pichon-Rivière fue uno de los, según nos contaba el doctor Horacio Echegoyen, que fue un gran maestro para todos los docentes de la segunda cátedra de escuela inglesa, porque nos formó, nos dio hermosas clases en los inicios de la cátedra, cuando la titular era la profesora Slapak. Horacio Echegoyen nos contaba que a su criterio fue Pichon-Rivière el que introdujo a Klein acá en la Argentina, que primero llegó la obra de Ana Freud, y que, bueno, él le dio a leer a su mujer, Arminda Verasturi, los textos de Klein, y que, bueno, empezaron. Aparentemente Pichon era un gran bibliófilo y bueno, no escribió tanto como leía y como hacía escribir a sus discípulos, ¿no? Y a su gente. Y él también fue, de alguna manera, como un inspirador de este psicoanálisis social, ¿no? Un psicoanálisis, un psiquismo que está fuertemente comprometido con lo social, ¿no? Así él lo entendía. Sí, es interesante porque aparte en lo que tiene que ver con las prácticas y demás, se recoge este guante de la práctica clínica psicoanalítica de niños con base comunitaria, ¿no? Que justamente es las prácticas. Y por fuera de aire, Ana, María Lucci, que justamente nos acompaña esta noche, estamos charlando acerca de psicología clínica de niños, la práctica y justamente las séptimas jornadas. Y me contabas
que la práctica, que funciona en diferentes lugares, específicamente en dos, en Buenos Aires, en el norte y en el sur, ¿no? En Avellaneda y en el otro. Martínez, en la sede regional sur de Avellaneda, de la UBA, y en la sede regional norte, en Martínez. En Martínez, sí. En dos puntos totalmente distintos, ¿no? Podemos pasar con socioeconómicos diferentes, que vos describías que realmente son el motor del pensamiento, porque muchos de los profesionales que hacen sus tesis doctorados o doctorales toman las problemáticas, las necesidades, los motivos de consultas para teorizar. Contanos un poquito cómo surge esta práctica, ¿no? Esta práctica clínica de niños con base comunitaria, que justamente es una de las patas de vuestro andamiaje teórico también, la práctica, ¿no? En realidad la práctica profesional surge a partir de la experiencia en el servicio de psicología clínica de niños, que es un servicio. Aprovecho la oportunidad para darlo a conocer a los oyentes porque es un servicio absolutamente gratuito para familias que no cuentan con obra social o que si tienen obra social no tienen cobertura psicológica, es el único requisito, que es un servicio gratuito que funciona desde 1990. Comenzó en Avellaneda, en la regional sur, y a partir de 2007 empezó también en la sede de Martínez. Ahí nosotros vimos que era de sumo interés para los estudiantes. Los estudiantes que cursaban escuela inglesa muchas veces pedían incorporarse al servicio. Esta era una inserción no oficial de alguna manera, pero de alguna forma los estudiantes comenzaban, independientemente del año en el que cursaban, porque escuela inglesa es una materia optativa, la única correlativa es psicoanálisis Freud, entonces la pueden cursar estudiantes que están en segundo año o que quizás se reciben. Entonces, lo que habíamos pensado en la cátedra era justamente comenzar a entrenarlos clínicamente con tutores que eran los docentes de la cátedra, y esto fue despertando y concitando mucho interés en los estudiantes. Entonces, finalmente en el año 2000-2001 le dimos una forma, digamos, para que además contara como una práctica profesional, como una materia también para los estudiantes. Los estudiantes se entrenan justamente no solo en psicoanálisis de niños, en técnicas que tienen que ver con la evaluación psicológica de los niños, sino también pueden ser observadores de los grupos de psicoterapia de niños y de los grupos de orientación a los padres o adultos responsables de esos niños. Porque es una condición sine qua non que todo niño que recibe tratamiento, ya sea individual o grupal, sus padres o adultos responsables tienen que incluirse en forma paralela al horario de atención de su hijo a grupos de orientación, que es un dispositivo muy interesante y que coadyuva al cambio terapéutico de los niños. Sí, es fundamental esta mirada, porque a veces muchos padres llevan a los niños por alguna cuestión al psicólogo y como si la problemática estuviese solamente adosada en el inconsciente del niño, ¿no? Y algunas miradas teóricas, por ejemplo, Lacan sostiene que el síntoma de los niños es a veces el síntoma de la pareja parental o el síntoma de los padres, digamos, ¿no? Es fundamental que los padres estén también vertebrados en esta cuestión, porque a veces los dejan allí, los pasan a buscar como si los padres no tuviesen nada que ver en la problemática, en la angustia o en la pregunta de estos chicos, ¿no? Sí, esto es un dispositivo que, como esto funciona como un grupo psicoterapéutico focalizado en la crianza de los hijos, es interesante porque al principio hay muchas resistencias o están esperando que el psicólogo les dé consejos y justamente esta no es la función del psicólogo que coordina estos grupos, sino que poco a poco ellos puedan ir acercándose a la problemática que los refiere inevitablemente a sus propias conflictos con sus figuras originales
Y entonces lo que nosotros hemos estudiado en nuestras investigaciones, que si estos papás logran permanecer más allá de 6 meses, luego se configuran auténticos grupos de psicoterapia que son muy interesantes y que además generan como que promueven este lazo social y esta solidaridad entre los integrantes y que son de mucha importancia para los integrantes del grupo. Es interesante para los alumnos que nos están escuchando, que estamos describiendo de forma somera y simultáneamente de manera detallada, según el tiempo que tenemos. Justamente Ana María está contándonos la práctica clínica psicoanalítica de niños con base comunitaria, que ya se formó hace muchos años, y los objetivos de los alumnos cuando cursen es justamente identificar las particularidades de la psicoterapia psicoanalítica de niños, individual y grupal, identificar las particularidades de los grupos de orientación a padres, lo que estaba diciendo recién, que más que interesante, e iniciar un entrenamiento en el uso de dispositivos psicodiagnósticos y psicoterapéuticos. ¿Cuáles serían esos dispositivos? Bueno, los dispositivos psicodiagnósticos, en realidad, yo quiero aclarar, no utilizamos tests, porque justamente como trabajamos con una población en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, que muchas veces tienen muchas dificultades para llegar al servicio, económicamente, o porque son derivados un poco coercitivamente por las escuelas como condición sine qua non para poder conservar la vacante a raíz de serios problemas de conducta o de aprendizaje. Entonces hemos planteado, por ejemplo, que permanentemente tenemos un equipo de profesionales y de estudiantes que observan a los profesionales esperando a los pacientes. O sea, cuando los pacientes llegan, los adultos llegan a pedir un turno, se encuentran con que en ese mismo momento son atendidos, en ese momento se abre la historia clínica, se recaba el motivo de consulta y uno de los instrumentos que tomamos es el Child Behavior Checklist de Achenbach, que es un cuestionario en realidad donde se indaga sobre ciertos problemas de comportamiento de los niños que pueden o no estar presentes en sus hijos en los últimos 6 meses. Para nosotros esto cumple una doble función, porque este instrumento luego nos permite todos los años hacer un relevamiento epidemiológico de los problemas en salud mental de los niños. Qué maravilla esto, ¿no? Y no por el otro lado nos sirve porque ese papá o esa mamá que vino medio imperiosamente y sin, bueno, porque me mandan y porque mi hijo está bien y el problema lo tiene la escuela, al de alguna manera refrescarle, entre comillas, la memoria sobre algunos problemas que suelen tener los niños, empiezan a recordar. Entonces, bueno, empiezan a recordar, sí, que a lo mejor, bueno, sí, a veces tiene problemas para controlar esfínteres, o que sí, a veces saca cosas de sus compañeros. Bueno, entonces empieza a darse como otro tipo de relación. Bueno, en ese momento abrimos la historia clínica, a la vez siguiente completamos, hemos estandarizado las historias clínicas, bueno, con muchos recaudos sobre la ética profesional, y luego viene el primer contacto con el niño, que afín con el marco referencial es la hora de juego diagnóstica, ¿no? Y este primer, bueno, es digamos, el check-in, que bueno, no sí. Es el check, el sí. test. Sí. Se toma en el primer encuentro con los padres, sí. Se recaba el motivo y se establecen estas preguntas que están estandarizadas. Una vez que termina eso, es un cuestionario, yo lo desconozco. ¿Es muy extenso? No, lleva 10 minutos. ¿Y qué ofrece ese chequeo general? ¿Ofrece un percentil, un tipo de personalidad específica? No, a ver, es un estudio, es decir, a partir de síndromes, ¿no?
hay síndromes que de alguna manera describen cierta caracterización psicopatológica de los niños, hecha por Achenbach. Nosotros utilizamos la adaptación, con el permiso de Corina Samaniego, que es la adaptación en la Argentina de este checklist, y que nosotros, repito, para nosotros es muy útil como primer contacto con el padre, para que el padre vea que no solo puede contar aquello que le preocupa a la institución que lo deriva, sino que también puede recordar o reflexionar sobre algún problema de su hijo. Y después nosotros a fin de año hacemos un estudio de todas las características. O sea que ese checklist, que está constituido por diferentes preguntas, nos ofrece en este primer encuentro con los padres una suerte de, no digo estructura, pero sí algo como para incluir las conductas del niño en uno de estos síndromes, digamos. Claro. Que luego se va a ir ajustando después con el encuentro. Verá o está no. Muy bien. Mirá nosotros lo tomamos básicamente como en el primer momento como un modo de comunicación con ese adulto que muchas veces viene obligado y que puede encontrarse, primero, al ser recibido en ese momento, al no tener que esperar largos tiempos para ser atendido, sino que en ese momento es atendido y que a la semana siguiente va a continuar con la toma de la historia clínica, y luego al niño, en un mismo encuentro, se toma una hora de juego diagnóstica y el test de dibujo libre. Lo que nosotros hacemos es un proceso de evaluación muy acotado, justamente para la rápida inserción en los dispositivos terapéuticos. O sea que entonces tenemos un encuentro con los padres para recabar el motivo de consulta, este checklist, que es un instrumento que nos da rápidamente una información. Luego en un segundo momento la hora de juego diagnóstico, que también es parte de la evaluación. Sí. El test gráfico de algunos dibujo libre. Esas son las dos. Y ya rápidamente el niño. Y tenemos una aproximación diagnóstica. Ajá. Entonces a la vez siguiente hacemos una entrevista de cierre con el adulto responsable y luego con el niño, porque nosotros sí pensamos que no solo los padres o los adultos tienen un motivo de consulta, sino que muchas veces el niño también manifiesta su propio motivo de consulta, que a veces no coincide con el de los padres. A veces sí, está muy bien lo que decís, porque es como rescatar la dignidad de los niños. A veces uno le pregunta, ¿y vos, Franco, por qué pensás que venís a verme? Que es una pregunta tan simple, y a veces los chicos no saben, pero otros sí que saben. O porque estoy muy triste, porque falleció mi tío, porque mi papá se separa. Y es interesante recabar esto, porque a veces lo que vos decís, a veces hay diferencias y distancias entre el motivo de consulta que presentan los padres y el que presenta el niño, ¿no? Del mismo modo, quiero contarles que en el primer encuentro nosotros también les explicamos las características del servicio a los adultos y les hacemos firmar un consentimiento informado donde no solo en forma oral, sino también en forma escrita, que ellos lo puedan leer, donde especificamos nuestro rol y que las características, y que con el niño también lo hacemos en el primer encuentro. Nosotros tratamos de que el niño, de tomar todos los recaudos para que el niño realmente entienda para qué viene. Porque muchas veces les dicen, bueno, vas a ir a jugar, ¿no? Y es cierto que va a venir a jugar si quiere jugar. Puede no jugar, puede quedarse callado, puede hacer otra cosa, pero lo que importa es que el niño sepa en qué consiste y para qué viene y cuál es la función nuestra como psicólogos. Es lo que se llama encuadre, digamos, ¿no? Claro, claro. Excelente, más que interesante. Entonces, los alumnos que están escuchándonos y que muchos quieren insertarse en esta práctica clínica, se van a encontrar siendo testigos y en parte partícipes, porque, bueno, pueden estar escuchando, tomando nota de la entrevista a padres, pueden observar cómo un psicólogo establece el primer encuentro con el niño desde la hora de juego diagnóstica también, pero no pueden participar, ¿no es cierto? ¿O sí? En realidad pueden participar, no, son observadores tanto de el proceso de evaluación psicológica, también son observadores
no participantes, pero tienen que tomar nota, un registro textual de las sesiones de psicoterapia de niños y de las sesiones de los grupos de orientación a padres, y también los estudiantes pueden presenciar las entrevistas que tenemos semanalmente con las instituciones relacionadas con los niños, con los gabinetes escolares, muchas veces con las oficinas de protección de derechos, tanto de Avellaneda como de San Isidro y de Lanús, porque digamos, si bien el servicio, por ejemplo, está en Avellaneda, recibimos alumnos de toda Lanús, la zona sur del conurbano, sí, sí. Lanús, Lomas Gerli, de Zamora, Escalada, sí. de hasta de Florencio Varela, de Quilmes, de Berazategui, y de algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Más que interesante. Ana, a mí me apasiona la clínica y siempre uno encuentra algo para aprender. Pero es más que interesante porque muchos de los alumnos se encuentran con la misma práctica, ¿no? De tantas clases teóricas en la facultad, se encuentran con justamente una práctica que enlaza con una base comunitaria. Y yo quería preguntarte si vos podrías contaros un poco a la gente dentro de tu gran trayectoria, ¿no? Porque todas estas actividades tienen a la práctica como el motor, ¿no? De hecho, las producciones teóricas que vos decías, muchos de los integrantes de estas cátedras, de las cuales vos sos responsable, también un grupo nutrido, teorizan luego justamente con aquello que se encuentra, digo, es el padecimiento que trae a los niños y a los padres, luego es teorizado. ¿Por qué motivos los padres consultan? ¿Podés contarnos un poquito cuáles son los padecimientos de estos nenes o de estas familias? Es interesante. Si yo quiero, respecto a lo que dijiste al principio, quiero destacar que desde 1995 iniciamos en la cátedra sucesivas investigaciones en el marco de programaciones UBASIT, y que el motivo de la investigación fueron siempre los problemas con los que nos encontrábamos en la atención de esta población. Por eso el Servicio de Psicología Clínica de Niños es como el corazón de la cátedra y el corazón de la práctica profesional en este trípode, ¿no?, que toda cátedra de la UBA tiene que tener, que es la docencia, la extensión y la investigación. Lo dijiste fantástico, ¿no? Sí. Qué compromiso en estos 3 puntos. Y entonces es en las actividades de extensión, el servicio es lo que nos permite a nosotros, con el debido resguardo de la confidencialidad, generar ejemplificación clínica de los conceptos teóricos que vertemos en la docencia, pero fundamentalmente ha sido lo que nos ha llevado a investigar, tanto en las investigaciones de la cátedra, las primeras dirigidas por la profesora Slapak y la profesora Cervone, últimamente dirigidas por mí, y también tesis de maestría, de doctorado, becas de maestría y doctorado, todas tuvieron como origen la investigación de estas problemáticas. Esto ha sido como realmente el corazón y nuestro máximo interés. Esto tiene una tradición. Yo creo que en nuestro país, en la creación de la carrera de psicología, hubo un intento muy grande que tuvo que ver con, a cargo del profesor de psicopatología Lieberman y Blecher y todos sus docentes, cuando intentan acercar los beneficios del psicoanálisis a las poblaciones vulnerables y empiezan a trabajar en Isla Maciel. Lamentablemente esto se troncha en 1966 con el golpe militar, la noche de los bastones largos, y bueno, de alguna manera pero ya había un intento, por eso yo antes marcaba la línea de Pillon Rivière y que sigue Lieberman, que tienen que ver con un psicoanálisis muy, o entender el psiquismo muy comprometido con lo social, ¿no? Que es interesante porque aparte es la base
de esta práctica, no desanudarse. Es más, yo creo que ninguna práctica debiera desanudarse de las digamos, de las problemáticas sociales, y porque me parece que trabajamos para esto, ¿no? Para intentar abordarlas. Pero justamente la base comunitaria está en la raíz, ¿no? de esta propuesta. Qué interesante, ¿no? Sí, ¿quieres decir algo? No, que no contesté lo que me preguntaba sobre cuáles son los problemas. Esas necesidades. Sí, seguro, sí. A ver, estamos muy preocupados por muchas situaciones de depresión en niños. Depresión, no de la presión, sino de depresión. No, de depresión, sobre todo muy preocupada por la salud de las niñas. En general, como en casi todos los servicios de psicopatología infantil, hay un 80% de varones y un 20% de niñas. Esto es muy fácil, en realidad sucede porque los varones son más molestos en sus manifestaciones, perturban las rutinas del aula, y sus manifestaciones emocionales son más perturbadoras, entonces rápidamente llegan a la consulta. En las niñas, cuando llegan, muchas veces la patología es más seria. Esto lo hemos visto en este estudio que hacemos a nivel, desde la perspectiva epidemiológica de la población clínica. Vemos que realmente las niñas están más enfermas cuando llegan. En este momento estamos tratando muchas niñas que son derivadas por ideación suicida o por intentos fallidos de atentar contra sí mismas. ¿Y entre qué edades, Ana? Y estamos hablando entre 9 y 12 años. También niños que a lo mejor estamos atendiendo en este caso con un dispositivo familiar, familias que han padecido el suicidio de un hijo adolescente y cómo esto ha repercutido en toda la familia. Entonces, bueno, nosotros instrumentamos psicoterapias familiares focalizadas en esa situación y después, en la medida que se va tratando lo más urgente, vamos viendo para cada persona qué dispositivo emplear, ¿no? Qué interesante este estudio epidemiológico. Yo lo desconocía y a mí me sorprende. Creo que quizá ustedes en estos momentos encontrar, porque aparte está el prejuicio, uno diría, ¿cómo un nenito tan chiquito va a tener indicadores de depresión, ¿no? Pero qué fundamental esto, porque el encuentro con la práctica y con las necesidades de una comunidad, visibiliza estos padecimientos tan profundos en niños. Y yo quiero rescatar, porque muchas veces los padres, tal vez porque ellos mismos están con un gran padecimiento psíquico y en condiciones, repito, de mucha vulnerabilidad psicosocial, ellos no los detectan, y la escuela, los maestros cumplen una función primordial en ese sentido, porque detectan patología. Muchos de estos casos nos llegan justamente por la derivación oportuna de la escuela, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo con vos ahí. Y a veces, Ana, tengo una hermana que es directora de escuela, que no es psicóloga, pero tiene una escucha, digamos, porque ahí justamente que los directivos y los maestros en las aulas, el aula como ese lugar que visibiliza las problemáticas sociales, por ejemplo, más allá de la edad, ¿no? Embarazos adolescentes, problemas de adicción, familias donde hay un gran nivel de violencia, adicciones y todas las cosas lindas también, digamos. Pero a veces son los maestros que se encuentran con un nene que fue brutalmente golpeado por el padre, chicos que tienen que dejar el guardapolvo y ponerse a trabajar, chicas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Son las maestras y los maestros los que allí ponen como la ley, digamos, ¿no? Esto lo tiene que ver un psicólogo, y es interesantísimo el trabajo social que tiene ahí el maestro o el director, ¿no?, de la escuela. Por eso pensamos, y esto tiene que ver un poco con la temática de las jornadas, ¿no?, que cuando uno trabaja con niños y con niños en estas condiciones, es fundamental. El trabajo clínico que uno hace con el paciente es una parte, pero hay muchos otros
aspectos de los cuales el paciente, en términos de Winnicott, pues lo voy a parafrasear, el paciente puede beneficiarse o no, o perjudicarse si uno no lo hace, pero el paciente a veces no se entera, pero que tiene que ver con el trabajo con las instituciones, el trabajo en red, ¿no? Muchísimas reuniones que personalmente yo mantengo con la Dirección de Psicología de Avellaneda, de Lanús, con los gabinetes escolares, con las oficinas de protección de derechos, porque para el tratamiento de casos y para el planteo de estrategias. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Porque si no nos asociamos en un trabajo conjunto, realmente es muy difícil el tratamiento de estos casos. Seguramente. Y muchas de estas producciones teóricas y muchas de estas discusiones quedan reflejadas en las diferentes jornadas que justamente dentro de poco tiempo, el 30 de este mes, tendrá lugar las 7ª jornadas de la Cátedra Segunda de Psicoanálisis, Escuela Inglesa, y de la Práctica Profesional, Práctica Clínica Psicoanalítica de Niños con base comunitaria. Va a tener lugar justamente el sábado, desde las 8:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. La pregunta disparadora es: ¿nuevas patologías o manifestaciones actuales de la angustia? Contale un poco a la gente, Ana, luego vamos a ir desandando juntos el programa. Ya faltan 15 minutos, mira, para que se nos ha ido porque la temática es más que interesante. ¿Por qué has decidido con tu equipo de trabajo esta pregunta tan interesante que tiene que ver con nuevas patologías o manifestaciones actuales de la angustia? Bueno, esto surge, nosotros semanalmente tenemos 5 horas de trabajo plenario, de supervisión clínica, todos los docentes, todos los estudiantes, donde revisamos el material y lo comentamos. Y bueno, justamente en estas reuniones surgió este tema. De alguna manera, lo que nosotros pensamos es que no son nuevas patologías, sino que son expresiones de la angustia en gran medida determinadas por el contexto psicosocial y por el malestar de la época, ¿no? Porque nosotros trabajamos con población vulnerable, pero esto no quiere decir que no existan también muchas perturbaciones en los niños o síntomas en los niños que son consecuencia muchas veces de un abuso de la tecnología o del descuido o del aislamiento, ¿no? O de esta dificultad de el encuentro familiar, donde los papás a veces están todo el tiempo también ellos mismos con el celular o pendientes de las pantallas, ¿no? Pero específicamente nos pareció que que era importante repensar. Y bueno, en el programa de la jornada nosotros en esta oportunidad hemos invitado al espacio Winnicott de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que muy generosamente siempre nos han invitado a sus jornadas y les ha interesado mucho el trabajo que se realiza en el servicio. Y bueno, en este caso, pensamos armar 2 mesas, una que justamente tiene que ver con las manifestaciones de la impulsividad y otra con las manifestaciones clínicas de la depresión. En esta primera mesa se van a presentar 4 trabajos. El primero los autores son docentes de la cátedra, Laura Ramos y Daniela Bardi y Lorena Rey, y también estudiantes que se capacitan. El título es: A pesar de las reiteradas fallas ambientales, una niña sigue intentando encontrar una familia, y donde se tratará el tema de las reacciones de los niños frente a los fallidos intentos de adopción y el rol y la responsabilidad de las instituciones en este malestar, ¿no es cierto? Son niños, atendemos muchos niños que por medidas de protección fueron apartados de sus familias y habitan en hogares convivenciales,
y que lamentablemente han pasado por 3 o 4 procesos de adopción en los cuales los adultos adoptantes los devuelven. Qué trabajo psíquico para los chicos esto, tener que acomodarse de vuelta, ¿no? Qué dolor también. Es un daño, ¿no? Impresionante. Y ocurre al revés, de padres que quieren mantener a esos niños, pero que la justicia decide, bueno, no dárselos en guarda, ¿no? Pero de las dos partes. De esa parte no hemos tenido nosotros en nuestra experiencia. Hemos visto, sí, hemos visto también buenas adopciones, buenos procesos de adopción, pero nosotros justamente queremos focalizar en lo que le pasa a estos niños cuando, o por ejemplo, familias que adoptan a 3 hermanitos y eligen a 2 y a otro no, y bueno, son situaciones complejo, ¿no, muy Ana? Complicadas, muy difíciles, y es muy importante acompañar al niño que está en tratamiento en este proceso de elaboración de duelos muy traumáticos. Bueno, en esta misma mesa, justamente la directora del espacio Winnicott de APA, la doctora Leonor Valenti de Greif, presenta un trabajo del gesto espontáneo al acto analítico, espejos y máscaras. Luego un trabajo de la licenciada Sara Brundo, también de APA, que se titula Separación y duelo en la adolescencia, caso Juan. Y el último trabajo de esta mesa es... corresponde a una docente de la práctica profesional y a 2 estudiantes que se están capacitando en el servicio, y se llama ¿Qué queda después del suicidio? Ambiente y reacción, y donde se va a trabajar a partir del proceso terapéutico de 2 hermanos, donde se ilustran las diferentes reacciones emocionales de los niños frente al hecho traumático de haber presenciado el suicidio de su padre. Fuertísimas las historias, ¿no? Y festejo muchísimo, imagino ustedes también, y estimo que es una estrategia de la cátedra, de incluir a los estudiantes, que se pongan a escribir, a investigar, ¿no? A participar de todo esto. Para nosotros es muy importante que empiecen a no solo a pensar clínicamente, cómo actuar clínicamente, sino también a poder escribir y a poder elaborar conceptos respecto de lo que observan, de lo que discutimos, ¿no? En estas reuniones plenarias realmente tratamos de que sean muy horizontales y donde los estudiantes puedan aportar sus sugerencias, que son realmente muy interesantes y muy refrescantes, porque nos ayuda muchísimo a pensar. Es un impulso constante, exactamente, ¿no? Y aparte, Ana, son las generaciones que vienen, ¿no? Y hay que formarlas bien, y aparte darles un lugar en la generación del conocimiento científico, digamos. En la mesa segunda, luego 11:15 hasta la 1:15, manifestaciones clínicas de la impulsividad. Muy interesante, ¿no? Bueno, ahí van a presentar muy sucintamente sus tesis doctorales, 2 docentes de la cátedra. Uno es el doctor Marcelo Grigoravicius, que ya estuvo en este programa, que bueno, justamente él hará una presentación que se titula el consumo de sustancias como intento fallido de evitar el dolor, dice. Exactamente. Y la licenciada Fabiana Freidín, que está próxima a la defensa de su tesis, sobre accidentes infantiles reiterados y la incidencia de los fallos en las funciones parentales. Y también quiero aclarar que guarda relación en su tesis la producción de reiterados accidentes infantiles con dificultades en el proceso de simbolización. Me suena como al término traumatofilia, estos chicos o adultos que se viven todo el tiempo accidentando, ¿no? Claro. En los chicos a veces es mucho más común por diferentes cuestiones, la torpeza, la falta de psicomotricidad, pero bueno, está esta lectura, ¿no? Que es un intento fallido. Exactamente. Allí. Como si el cuerpo hablara solo, ¿no? Claro, exactamente. El cuerpo, a veces sale como en rescate a lo que no puede ser expresado emocionalmente. Finalmente, en esta mesa se presentan 2 trabajos de psicoanalistas de APA, la licenciada Alicia Zapude Altman, miembro titular en función didáctica, que presentará un trabajo en lugar del analista, dando figurabilidad a una angustia innombrable, donde la autora desarrolla de manera impecable la función del analista,
que nunca es única y mucho menos estática, sino que se tiene que ir adecuando un poco a lo que le va pasando al paciente, ya que desde la perspectiva winnicottiana el analista tiene que ser flexible en su actitud profesional de acuerdo con los requerimientos del paciente. Y luego la presentación de otra analista de APA, la doctora Susana Voss, yo, un señorito inglés, adolescencia, angustia e impulsividad. Una maravilla. ¿Y cuáles son tus expectativas, Ana, después de tantos años investigando en estas séptimas jornadas? ¿Qué es lo que esperas? Lo que aspiro es a que sea realmente de utilidad para los estudiantes y graduados interesados, que se acerquen a que nunca hay un saber cerrado, que siempre es necesario seguir formulando hipótesis, que no hay una única manera de pensar la clínica. Yo siempre les digo a los estudiantes que traten, que después uno elige con qué marco referencial prefiere trabajar, pero que es muy importante abrirse a diferentes marcos referenciales, tomar instrumentos y herramientas, porque bueno, hay pacientes freudianos, hay pacientes lacanianos, hay pacientes kleinianos. En realidad hay pacientes que son mejor entendidos desde un modelo teórico que desde otro, pero bueno, es eso. Así que no, aspiro a que sea de interés. Hemos recibido muchas muestras de interés, inclusive desde otros países, de países vecinos, desde México. Ojalá puedan concurrir. Les recuerdo que es el 30 de septiembre. ¿Y va dirigido para quiénes? ¿Psicólogos? Psicólogos, estudiantes o interesados directamente en la temática, maestros. El tema de la depresión es muy interesante escuchar estos hallazgos, ¿no? Porque es un hallazgo. No es que uno está hablando, estamos hablando de un hallazgo en pacientes que se acercan a la consulta a través de sus papás, y esto que está ocurriendo en Buenos Aires, no estamos hablando de otro país. Es una problemática bien instalada y está teorizada. Horacio de Saavedra dice, ¿hay oportunidad de hacer prácticas en un contexto de vulnerabilidad real? Dice. En un contexto de vulnerabilidad real, sí es lo que estamos haciendo. Seguramente. Sí. Yo pensaba lo mismo. Por supuesto. Soledad de Villa Crespo, ¿cómo puedo inscribirme a las jornadas? Felicitaciones, cursé con la profesora, es muy clara en sus conceptos, dice. Muchas gracias. Para inscribirse hay que entrar a la página de la Facultad de Psicología, a Extensión, a Jornadas, y ahí van a encontrar el nombre de la jornada y un formulario para inscribirse a través por internet. Y acá una pregunta que quizás la acabas de responder, Belén de San Cristóbal. ¿Puede pensarse en los accidentes reiterados de los niños como posibles manifestaciones de la angustia infantil? Sí, por supuesto. Por supuesto, es una angustia que no es percibida como tal y que de alguna manera hay como un fracaso en la constitución psíquica como para poder contener y registrar como una manifestación emocional, y entonces, bueno, se produce como una dificultad en este proceso de integración psicosomática y bueno, como si a ese niño le faltara este yo piel del que habla Esther Vick y Didier Ancieux. Una maravilla esos autores. Bueno, Ana, ya se nos fue el tiempo. Hemos estado entrevistando a la licenciada Ana María Luzzi sobre estas séptimas jornadas de la Cátedra Segunda de Psicoanálisis Escuela Inglesa y de la práctica profesional, que ella justamente dio detalles. Va a ser el 30 de septiembre, toda la mañana hasta la 1 de la tarde. Va a ser interesante porque están allá no solamente colegas, sino estudiantes que quizás enfrentan sus primeros escritos en diálogo con los colegas, así que es una maravilla. Gracias por estar con nosotros, Ana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de
de poder responder estos interrogantes. Y vamos a quedar en la historia como la primera vez que fuiste a una radio fue al programa de, no podía ser de otra manera, ¿no? Así es. Un programa así de es. psicología que vos tenés tantos años puestos en esta esfera del saber y con tanta producción, porque sos formadora de colegas, así que en nombre de la facultad muchísimas gracias, Ana. Gracias. Un honor tenerla aquí, Ana María Luzzi, una profesora de muchísimos años con una gran generosidad, formadora de colegas y muy fresca, y aparte agradecemos que se haya extendido, que se haya acercado hasta ahora a la radio, porque son las 10 de la noche y la gente, cena, no descansa. Así que, Ana, muchísimas gracias y un gran saludo a todo tu equipo de trabajo que sabemos que es vasto, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy gentil, entonces, ustedes también muy amables, ¿eh? Casi las 10 de la noche, gracias George, gracias Dolores, me llamo Lisandro Cejas, quédense con nosotros, con la radio, y nos encontramos la próxima semana, ¿eh? Casi las 10 en punto de la noche, le entregamos el próximo programa, así una maravilla, quédense que ya llega el programa del Centro Cultural Ricardo Rojas, ¿no? Dice, falta un minutito para las 10, así que disfrútenlo, ¿eh? Que la pasen muy lindo, chau chau. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.